Buenos días. Hoy estamos iniciando una serie de 2 partes y la verdad es que muchos hombres queremos llegar a la cima, queremos mostrar todo nuestro poder, pero en el camino se nos presentan algunos obstáculos, incluso personas se sienten amenazadas y nos comienzan a atacar. Así que buscamos defendernos y sacar toda nuestra hombría. ¿Les suena familiar esta escena? La verdad es que puede que sea una escena real, pero también es la escena de esta película. No sé si la reconocen. Quiero que la veamos allí con esta imagen. ¿Sí saben cuál es esa imagen? ¿Saben quién es? Ese King Kong que estaba allí en una metrópolis, en lo más alto del Empire State, dándole a su pecho porque él quería mostrar su poder, pero también mostrando amor a su manera. Contra hombres que no lo entendían y que también mostraban su fuerza y lo comenzaron a atacar. El final de esta película no tiene que ser el final de tu película. Porque al final entonces King Kong muere. Sé bienvenido a este nuevo comienzo para ti, hombre. El mensaje de hoy en su mayoría es para los hombres, especialmente para aquellos que son padres, que son abuelos. Aunque vamos a abarcar a todos. Damas, siéntanse cómodas, traeremos cotufas, palomitas de maíz para ustedes, así que disfruten este mensaje. Sin embargo, voy a hacer una salvedad para ustedes, damas. En algún momento voy a hablarles a ustedes, en algún momento las voy a tomar en cuenta y quiero que estés presta para ese momento. Quiero regresar a los hombres. Los hombres debemos reconocer algo y quiero que levantes la mano. ¿Sí o no que todos los hombres hemos tomado una decisión? Ya usted tiene que dejar que yo termine. Se reveló ahí, ¿vale? Y entonces, dejen que yo termine, ya va. Hemos tomado una decisión. Y no sé si esa decisión fue correcta o incorrecta en su momento, pero durante estas 2 semanas nos vamos a cerciorar de entregarte todas las herramientas para asegurarnos de que esa decisión sea la adecuada o que puedas volver a tomar esa decisión. Y esta decisión es importante para todos nosotros, sobre todo porque la decisión va a permitir que tú como soltero puedas caminar con una brújula, que tú como padre, como abuelo, como hombre, puedas entender que esa decisión es algo que vas a transferir a la próxima generación. Porque cada vez que nosotros tomamos una decisión, también vamos a crear una expectativa. Vamos a crear una expectativa para nuestras hijas. Yo entiendo como hombre que estoy creando expectativas de hombría, de masculinidad en sus mentes para que el día de mañana ellas puedan encontrar un hombre. Pero también aquellos que tienen hijos van a poder dejar un legado. Y a la decisión que me refiero tiene que ver con una palabra que a veces no sabemos cómo definir, cómo medir, cómo perseguir, incluso cómo demostrar. Y tiene que ver con masculinidad. ¿Cómo definimos masculinidad? ¿Cómo definimos lo que significa ser un hombre? En nuestra imagen, en nuestra expectativa, para muchos de nosotros alguien escribió un libreto y nosotros lo tomamos. Amigo que estás aquí, si tú eres alguien que nos visita hoy por primera vez, quiero decirte que esto no es un mensaje religioso, sino que queremos compartir contigo un guión cultural que muchas veces nos mantiene agotados a todos nosotros. ¿Por qué? Porque dice que los hombres nunca podemos pedir ayuda y entonces andamos en el mundo cargando con tantas cosas y no saber cómo drenarlas. Así que no es un sermón religioso, tómalo como una charla sobre qué tipo de hombre queremos ser. Y para empezar, aquí hay una definición. ¿Qué tal si definimos masculinidad? Entonces, lo que dice acerca de la masculinidad es que es un conjunto de atributos, comportamientos y roles generalmente asociados con los hombres. ¿Estás bastante seguro de que tú conoces los atributos del hombre, los comportamientos de un hombre, los roles de un hombre? Suponemos que parece intuitivo y que nosotros como hombres deberíamos saberlo, que deberían ser evidentes. Pero ¿realmente es así? La razón por la que yo no estoy tan seguro de que sea así y la razón por la que hemos estado hablando de esto es que en cierta medida tú y yo debemos entender
que alguien más definió la masculinidad por ti y por mí, y no fuimos nosotros. Nacimos en una familia, en una cultura, en un país donde ya estaban predeterminados los asuntos acerca de la masculinidad. Y nos fueron entregados a nosotros, fueron incluso impuestos por nuestras familias. Y todo esto en realidad parece que fue una carga para nosotros, no era algo intuitivo, más bien se sentía como un peso o como una expectativa acerca de, usted se tiene que convertir en un hombre. Si tú tienes entre 18 y 25 años, probablemente has sentido que tienes que demostrar que eres fuerte. Has sentido que no tienes que confundir carácter con arrogancia. Si estás entre 26 y 35 años, entonces te han dicho que el hombre tiene que meterse en la carrera por el éxito y tienes que aplastar a otros porque tú tienes que prevalecer. Después que pasas los 35, por ahí en los 40, los 50, entonces llevas un peso porque estás harto de sentir que siempre tienes que estar con la respuesta correcta para todo el mundo. Y si ya pasaste los 50, te preguntas si tus fuerzas todavía cuentan y si tu vida realmente todavía es relevante. Y para muchos, esto es lo que significa ser un hombre. Yo recuerdo hace un tiempo, estábamos en una mesa en Maracay, compartiendo entre familiares, amigos, y mi familia es de manos grandes, de dedos gruesos, pero también de irse a los puños. Y recuerdo que en un momento estábamos así en la mesa y todos teníamos las manos y dicen, oye, tú no pareces de la familia porque mis dedos son finitos y mis manos no son tan grandes. Entonces yo hice una expresión como esta: Dios no me dio las manos grandes, pero me dio el don de la palabra. Así que lo que no resuelvo con las manos, lo puedo resolver con las palabras. Sí, muchacho. Y ya ustedes pueden completar la oración. ¿Tú crees que con eso? Y sentí que esto de la mano no encajaba con la hombría, con el concepto de hombría. Y puede que algunas cosas no se ajusten a tu temperamento, que algunas cosas no se ajusten a tu físico, a tu interés, a tu predisposición. Cuando algo se ajustaba, sencillamente tú lo aceptabas, pero cuando algo no se ajustaba a tu vida, con ese guión, con ese parámetro, entonces, ¿qué podías hacer? Y puede que tu padre te quiso imponer cosas que no se ajustaban a tu vida, pero tú dijiste, es que así es un hombre, esto es un hombre. Más de esto lo voy a hablar un poco más adelante. Pero la verdad, y lo que tenemos que reconocer los hombres, es que esto en algún momento nos ha afectado. Te afectó a ti, afectó a tus hermanos, afectó entonces a las siguientes generaciones. Quisiste cambiarlo y no pudiste, luchaste por ser más como tu padre, como tu abuelo, que por quien tú eras y por tu diseño original. A lo mejor tu hermano hizo todo lo posible por cambiar y por adaptarse. Yo no sé cómo es tu historia. Yo no sé cuál es la historia de tu hermano. Lo que sí te puedo decir es que los guiones familiares, a algunos le funcionan y a algunos no le funcionan. A algunos le traen algunos beneficios y a otros les trae problemas. Esto de lo que estamos hablando, de lo que significa ser un hombre, a muchos no le ha dado la libertad de experimentar la hombría como debería ser. Y hay cosas que se nos escapan de las manos, no exclusivamente, pero en la mayor medida nosotros quisiéramos admitir en algún momento que la masculinidad es una construcción social y cultural. Al igual que la feminidad, es un asunto cultural, es un asunto social. Y cada generación comienza a construir su propia definición de lo que significa ser masculino o ser femenino. Y vemos todas las tendencias ahora. Pero la verdad también es que muchos de nosotros se nos impuso eso y nos decían, hijo, esto es lo que hace un hombre. Si tú eres de la generación que hoy tiene unos 50, 45, 60 años, seguramente escuchaste que un hombre se inaugura y te dieron una dirección, te llevaron a un lugar, dijeron que el hombre entonces tiene que ir a un prostíbulo.
Quizás en tu familia no era el tema de inaugurarte en un prostíbulo para ser un hombre, sino que era pelear y golpear tu pecho y salir a poner en alto el apellido que tú llevas. Yo no sé si era maltratar a los demás, hacer una u otra cosa. Y no voy a hablar nada de ir al urólogo después de los 40, así que no se preocupen. Pero escuchamos frases como, o yo por lo menos la he escuchado, mire, las mujeres se hicieron para parir y para cuidar muchachos. Ahora imagínate la hombría que está detrás de esa declaración. Imagínate la masculinidad que está detrás de esa declaración. Un hombre no hace oficios. Los hombres no lloran. No te dejes, porque si tú te dejas, te van a montar la pata. Así que usted no se tiene que dejar de nadie. Y eso empezó a definir nuestra masculinidad. Eso empezó a definir nuestra hombría. Algunas de estas expresiones parecen poco masculinas, incluso algunas irresponsables. ¿Pero por qué? Quien quiera que nos haya dado un guión sobre lo que significa ser un hombre, dijo que era así, así es para nosotros. Nuestras suposiciones sobre la masculinidad no son 100% intuitivas. La verdad es que son culturales, aprendidas y reforzadas. Y tenemos que tener cuidado con a quien escuchamos. ¿Cómo miramos y cómo definimos lo que significa ser un hombre? ¿Cuál es el guión que te dieron? Es la pregunta. Yo voy primero a hablarte un poco acerca del guión que me dieron. Mi padre me enseñó a ser leal. Así que entonces para mí la hombría tiene que ver con lealtad. Lealtad con los amigos, lealtad con la gente que anda contigo. Así que entonces si ellos se meten en problemas, tú tienes que ir a respaldarlos. Así fue la masculinidad para mí. Tienes que servirle a la gente que esté cerca. Y eso definió un poco mi causa. Eso defendió un poco lo que yo como hombre proyectaba. Mi abuelo modeló cosas para mi papá. Las circunstancias de la vida le ayudaron a mi papá a levantar un sistema de valores. Y él me los transfirió a mí, se los transfirió a mis hermanos. Yo recuerdo que mi papá y yo salíamos porque él era deportista y viajaba mucho y me decía, oye, vente conmigo, y me encantaban esos viajes. Era algo que yo disfrutaba, verlo a él como un atleta. Recuerdo un tiempo también donde íbamos, entonces mi abuela tenía por allí en Tamaca un lugar y un tiempo dijeron, mira, vamos a enseñar a los muchachos a que sean hombres, y sacaron un rifle, un flower y me enseñó a disparar también. Desde que era un niño me enseñó a amar y a practicar algunos deportes. Y yo crecí admirándolo a él. Crecí viéndolo jugar y quería yo jugar, porque yo quería ser un atleta también. Pero algo que yo anhelaba era jugar con él en el mismo equipo. Así que después de mucho tiempo pudimos jugar. Éramos los dos profesores en la universidad y pudimos viajar a representar al pedagógico y vivimos un nacional. Vamos, los deportes eran lo mío, es lo mío. Pero este mundo de los deportes se hizo una cultura y también metió un concepto de hombría. Los hombres deportistas son, y así fueron mis comportamientos. El deporte también modeló el sistema de valores para mí. Pregunto, ¿qué ha modelado el sistema de valores? ¿Qué ha modelado tu guión? ¿Quién lo escribió? ¿Quién puso esa carga sobre tus hombros? Se trataba principalmente de factores externos, porque para mí fue el deporte, pero para alguien más pudo haber sido la música, la política, y en esta familia los hombres entonces tienen que liderar y entonces por eso fuiste a la música, fuiste a la política. A lo mejor se trataba de notas y de becas, o se trataba de ingresos y negocios, porque el hombre entonces tiene que, no sé cuál era, o a lo mejor tenían que ver con el carácter, con lo interno. En cualquiera de los casos, todas estas cosas generan expectativas. Porque si el guión no funcionaba, tú querías dejarlo, pero si el guión funcionaba, tú lo seguías. Si no funcionaba, entonces luchabas, pero también empezabas a dudar de ti mismo. Y nos hizo crecer con inseguridades. Intentabas demostrar tu valía, o simplemente te rendías y tirabas la toalla. Y muchas personas tiraron la toalla con respecto a ese guión y dijeron, yo no voy a ser como mi familia, yo no voy a ser como. Y tiraron la toalla porque entonces así no era.
Hay un guión que nos dice que los hombres de verdad somos como boxeadores, cubiertos de sudor, de sangre, y lo entregan todo por todo. Y quizás tú lo seas, o quizás ni siquiera te guste ese tipo de hombría. Y en secreto menosprecias a los hombres que son de esos que muestran la masculinidad según el guión que les entregaron y que se parece al estándar. Ahora, ¿cómo decidimos, cómo definimos lo que significa ser un hombre? ¿Qué guión le vamos a entregar nosotros a nuestros hijos? Quizás estás luchando con un hijo que no sigue el guión que tú le estás presentando, o temes que un hijo tuyo no lo siga. Pero ¿cuál va a ser el guión? ¿Cuál va a ser el libreto? ¿Cuál va a ser el concepto, la definición? Y entonces yo voy a presentarte un modelo y a lo mejor me oyes decir esto y tú dices, ¿en serio eso es? Y para mí la respuesta está en seguir a Jesús. Sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Y algunos hombres estarán diciendo, el dulce y pasivo Jesús. Yo no puedo seguir ese modelo de Jesús. Mi esposa pudiera seguir a ese Jesús, pero yo no. Ella quiere ser o que yo sea más como Jesús. Pero yo no puedo seguir ese Jesús porque lo veo como un hombre débil. Y puede ser hasta confuso porque tú dices, oye, pero cuando salíamos yo no era como Jesús y a ti te encantaba como yo era. ¿Por qué ahora me pides que yo sea como Jesús? ¿Por qué ahora tú quieres que yo siga este camino? Ahora que estamos casados, ¿acaso cambiaron las reglas? Mira, si hay algo yo puedo ser como el rey David, que el tipo mataba animales salvajes con sus propias manos, que decapitó a un gigante con una espada, y eso sí se parece a la hombría, pero seguir a Jesús, y probablemente prefieras un Jesús diferente. Pero hay un Jesús descrito en el Apocalipsis y aparece montado en un caballo blanco, cubierto con la sangre de sus enemigos y con una espada en la boca. Y si no me crees, vayamos a la historia. Apocalipsis 19:21 dice, los demás fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Todas las aves se saciaron devorando la carne de ellos. Oye, pareciera que ese Jesús sí es digno de seguir. Esto en el Apocalipsis se llama la gran cena de Dios. Y algunos estarán preguntando, bueno, ¿y dónde está ese modelo? ¿Cómo yo puedo seguir ese modelo? Porque ese sí se parece al guión que me entregaron. Ahora, si nosotros hubiésemos escrito algunos de los relatos que normalmente se cuentan, por ejemplo, el de la crucifixión de Jesús, probablemente pudiera ser así. Así que entonces vayamos al relato de la crucifixión, donde sí sabemos que ahí está Jesús y es algo que se habla constantemente. Entonces, vayamos a Lucas. En uno de los evangelios nos habla acerca de esa crucifixión. Lucas 23:35 dice, la gente por su parte se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. ¿Ves, José? Por eso es que ese Jesús no me gusta, porque yo no quiero que se burlen de mí. Dice que salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. Si Él es el tipo, ¿por qué entonces no lo hace? Pero no solamente la gente, sino que habían soldados, y sigue diciendo, también los soldados se acercaron para burlarse de Él. Le ofrecieron vinagre y dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Entonces fíjate que la cultura quería que el rey mostrara un tipo de hombría, que mostrara un tipo de masculinidad. Hey, pero sálvate tú, ¿por qué no sales de ese momento? Sigue diciendo, y así terminaría la historia. Entonces Jesús miró hacia el cielo y dijo, Padre, perdóname por lo que estoy a punto de hacer. Y sigue diciendo, luego lentamente cerró las palmas de las manos sobre los clavos que los sujetaban a la cruz y los arrancó. ¡Uah! Y bajándose golpeó a la guardia romana con los mismos clavos que antes lo sujetaban. Y ese día hubo una gran matanza de los enemigos de Dios. Así sí pareciera el rey que queremos seguir, ¿no? Pero la verdad es que así no es la historia. Ese sí es el rey que vale la pena seguir. Ahora, ¿cómo conciliamos ese Jesús de los evangelios con el Jesús del Apocalipsis?
nosotros como hombres cristianos. Los guiones vienen impuestos desde casa, desde nuestras creencias, desde nuestra cultura. ¿Cómo pudiéramos hacer? La pregunta es, ¿cómo decidimos definir lo que significa ser hombre? ¿Hacia dónde debemos orientar a nuestros hijos, a nuestras hijas? Los hombres cristianos necesitan ser más hombres. ¿Cómo sería eso de ser más hombre? ¿En qué se basa eso? ¿Cómo sabemos que podemos definir la masculinidad? ¿Qué significa ser un hombre y seguir a Jesús a la vez? ¿Es ese tipo de rey que intuitivamente queremos seguir? Uno que con su fuerza puede aplastar a la injusticia y pone el mundo en orden. Sin embargo, para muchos puede chocar con ese Jesús que coloca la otra mejilla, que se detiene por los niños y que se niega a destruir a sus enemigos. Parece que tenemos que elegir entre un Jesús fuerte y un Jesús amable. Y aquí está lo que hace Jesús. Lo que hace que Jesús sea el hombre más fascinante en toda la historia. Especialmente para aquellos que no se consideraban ser seguidores de Jesús. Porque su postura rompía el molde de lo que esperaban de un líder. Porque ese Jesús pudo tener todo el poder para ganar todas las discusiones, para humillar a sus acusadores, para ganar todas las batallas por la fuerza que tenía, pero eligió perder la batalla para que nosotros pudiéramos ganar la libertad. Independientemente de tu fe, esa es la definición más pura de liderazgo. Usar tus fuerzas para elevar a otros en lugar de usar a otros para elevarte tú. Y ese es el tipo de hombre, ese es el tipo de líder que transforma una empresa, una familia o cualquier relación. Si tuviéramos el valor de imitarlo tan solo. La respuesta está en Jesús de Nazaret. Porque así lo conocieron, así lo conoció Mateo, Pedro, Juan, Jesús de Nazaret. Y estoy convencido de que en Jesús encontramos la imagen y la definición de lo que significa ser un hombre, de la masculinidad. Y no nos va a hacer a todos iguales, pero nos hace a todos mejores. Y esa es una gran garantía. Ese Jesús que desciende de David, ese David que era un mata gigantes que salió a la batalla cubierto de sangre de sus enemigos, ese Jesús es nuestro rey. Y salió a la batalla final cubierto con su propia sangre. Quiero que lo imagines allí en la batalla final lleno de sangre. Jesús, el hombre definitivo, era más duro que los clavos romanos, pero era menos maleable que el acero romano. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el león de Judá. Y quiero regresar a Apocalipsis. Apocalipsis 5:5 habla acerca de eso. Deja de llorar, mira el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido. Al final, sin miedo y voluntariamente, Él entró en la guarida de los leones sabiendo lo que le esperaba. Pero la verdad es que no entró como un león, sino como un cordero. Y eso entonces hace que Jesús de Nazaret no solamente sea el león de Judá, sino el Cordero de Dios. Vayamos al verso 6, ahí mismo en Apocalipsis. Entonces vi, porque el Apocalipsis es una revelación que recibe Juan. En medio de los 4 seres vivientes y de los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Entonces ahí habla del acto final, que define e ilustra lo que significa ser un hombre. Un acto final que incluso puede desmantelar nuestros guiones culturales y familiares. Su acto final, ese guión, es el camino a seguir para todos los hombres, los alfas, los artistas, los coleccionistas, los programadores, los profesores, los ingenieros. Y aunque todos somos diferentes, también todos nosotros pudiéramos seguir la fuerza del Cordero, pero una fuerza bajo control. Ahora quiero regresar nuevamente a Lucas, ese momento de la crucifixión. Entonces, Lucas 23:35,
Voy a volver a leerlo. La gente por su parte se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. Sigue diciendo, también los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pensaban que un verdadero rey, la cultura pensaba que un verdadero rey, un hombre no permitiría ser derrotado en público. ¿Cómo te sentirías tú si te derrotan en público? ¿Te tocó en algún momento salir a una pelea y esa escaramuza se hizo un círculo y todo el mundo estaba allí, dale? Y al final de la pelea había un ganador y un perdedor y el perdedor fuiste tú. Estaba todo el colegio, todo el liceo, toda la escuela, todos los amigos de ahí, del barrio, del vecindario, viendo que habías perdido. ¿Cómo se sintió eso? Eso golpeó con tu masculinidad, con tu hombría. Te saliste de ahí diciendo, no, la próxima vez yo voy a demostrar que... Quiero que veas a Jesús en ese momento donde había un gran círculo y Él estaba en la cruz y todo el mundo estaba diciendo, bueno, dale, ahora sí, sálvate tú. Era como ese momento donde te tenían en el piso y te iban a golpear y todo el mundo, pero levántate, te vas a dejar, ¡ay! ¿Sabes? Porque la cultura dice que un hombre verdadero no se rendiría si pudiera salvarse a sí mismo. Asumieron que no podía salvarse a sí mismo, pero la verdad es que se negó a salvarse a sí mismo. Jesús se negó a salvarse a sí mismo. Y si Él se hubiese salvado a sí mismo, Jesús habría perdido la oportunidad de salvarte a ti, de salvar a sus acusadores, de salvar al mundo entero. Al negarse a hacer algo por sí mismo, lo que sus acusadores habrían hecho por ellos mismos, Jesús dijo, esto es lo que significa ser un hombre. Y ese es el momento donde ganó la batalla, que sus acusadores ni siquiera sabían que Él estaba liberando. Jesús no mostró conquista, mostró fue valentía, mostró autoliderazgo. Me encanta lo que dice el autor de Proverbios. Y fíjate lo que dice, Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Muchos de ustedes han querido conquistar un montón de cosas, pero no pueden dominarse a sí mismos. Y los placeres de la vida, la ira, los modelos de hombría, entonces los llevan hacia un lugar. ¿De qué te vale conquistar ciudades, de tener un montón de títulos y no dominarte a ti mismo? Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. ¿De qué te vale llegar a tiempo y no ser paciente con los que están a tu alrededor? Entonces allí Jesús, tomando esto, pudo mostrar que hay una intersección del león y el cordero. Así que entonces ese Jesús que era el león también mostró ser el cordero y dijo, hey, hay algo más. Mostró una masculinidad perfecta ahí en la cruz. Se estaba enfrentando a la batalla más grande. Sobre sus hombros había un gran peso. Así que Él entiende cuando tú sientes peso sobre tus hombros como un hombre. Pero Él decidió morir a sí mismo. Y es una batalla a la que estamos invitados a librar nosotros, pero en casa, en la oficina o incluso en una habitación de hotel. Todavía puedes librar la batalla antes de cometer el peor error de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque requiere el coraje de un león y la humildad de un cordero. Es la batalla de decirme no a mí mismo, a mis placeres, para poder decir que sí a la familia, al matrimonio, a los que me rodean. Es la batalla de negarme y controlarme a mí mismo para poder dar más de mí mismo a los demás. Eso requiere coraje. Hombre, ese es el guión de ser un seguidor de Jesús. Ese es el guión que debemos transmitir a nuestros hijos y modelar para nuestras hijas. Quiero darte algunos ejemplos prácticos de cómo sería esto del león y el cordero. A ti que eres un trabajador, mañana en la oficina, sé un león para defender tu integridad.
para defender la integridad de tu equipo. Pero si un cordero, cuando alguien falle, no los humilles, ayúdalos a levantarse. A ti que eres un padre, quiero hablarte. Tu mayor acto de poder no es gritar, sino pedir perdón a tus hijos cuando pierdes el control. Eso es fuerza bajo control. Solteros que están acá, no esperes a casarte para ser el hombre de honor. Practica el autocontrol. Ser el cordero ahora mismo, con los impulsos de hoy, para tener la fuerza de proteger a tu familia el día de mañana. Casados, tu liderazgo es sacrificio. El primero en enfrentar el problema. Ese león también puede ser el primero en pedir perdón en el matrimonio. Ese cordero. Quiero hablarte a ti, soltera. Soltera que estás aquí, que estás en busca de una relación. Si estás buscando esposo o un novio, no mires cuánto tiene, no mires cuánto posee, cuánto liderazgo. Mira su guión. ¿Cuál es el guión que este hombre tiene? Busca un hombre que ya esté practicando la humildad. No digas, ay, cuando nos casemos él va a cambiar. Y la verdad es que sí va a cambiar, se va a poner peor. No te fijes en lo que es bueno. Ay, él sí es bueno. Fíjate si es capaz de ser el cordero cuando tiene el poder de ser el león. Busca a alguien que siga el guión de Jesús. Escuchaba a una muchacha hablando por teléfono camino al gimnasio, ahí en el ascensor, y ella decía, chama, yo no sé si es que me voy a quedar ya solterona, pero es que de verdad los hombres, no he tenido suerte, ¿vale? Siempre me toca lo mismo. Sabes, internamente el salío que llevo dentro quería decir algo, pero no lo dije, solo lo pensé. Yo dije, ¿y dónde los estás buscando, mijita? Ahora, tú, soltera que estás aquí, tú puedes ver un guión diferente. Y el apóstol Pablo dijo que Jesús, aunque era Dios por naturaleza, no jugó la carta de Dios para su propio beneficio. La fuerza de Jesús estaba en su autocontrol. Su poder estaba en su humildad. Y mira lo que escribe el apóstol Pablo. Filipenses 2:8. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo. Fíjate que se mostró como hombre. No como Dios, sino como hombre. No te conformes con un hombre que solo es bueno y tierno, ni con uno que es dominante y rudo, solo un león. Busca un hombre que se pueda controlar a sí mismo, que pueda controlar sus palabras, sus impulsos, su ego. Porque si ese hombre quiere proteger su ego, no te va a poder proteger a ti. No te va a poder proteger a ti. Tu no a hombres sin guión es el mayor acto de fuerza que tú puedes mostrar, mujer. Casadas que están acá, quiero hablarle a ustedes. Cuando tu esposo, cuando tu pareja intente ser un cordero y pida perdón, no uses su confesión como evidencia para futuras discusiones. Ajá. Música para mis oídos, material para la próxima discusión. Si lo castigas cuando él es vulnerable, matarás al cordero y solo te quedará el león. Y solo te quedará el león, ese león, pero un león herido y defendiéndose. Por eso más bien cambia tu guión, mujer. Mi amor, valoro mucho que digas esto. Me hace confiar más en tu liderazgo. Y sé que a veces con las responsabilidades, con el poco tiempo como mujer, tú dices, oye, pero yo quiero que también me ayudes, ¿vale? Y como no te ayuda, empiezas a decir palabras delante de tus hijos. Ya que quieres decir palabras delante de tus hijos, quiero ayudarte también. ¿Qué tal que ayudes a tus hijos a ver al león en su papá? Incluso cuando él está cansado. En lugar de resaltar lo que no hizo, dile frente a los niños, mi amor, gracias por trabajar tan duro por nosotros. Tú eres nuestro león. Y ahí lo miras
y le haces así y bates el pelo y te vas. Esto le da al hombre un estándar que quiera mantener en lugar de una crítica de la cual quiera huir. Abuelas que están aquí, quiero hablarles a ustedes. Usa tu influencia para enseñar a las más jóvenes. ¿Qué les vas a enseñar? Que la sumisión bíblica no es debilidad, sino fuerza bajo control también. Muestra cómo has apoyado el guión de tu esposo por décadas. No por obligación, sino por permitirle que él sea el hombre que sigue el diseño de Dios y que tú eres su ayuda idónea. Quiero hablarte a ti, mujer, que has estado herida porque un hombre te hirió. Sé que fuiste herida por un león sin control. Y quiero hablarte a ti que fuiste abandonada por un cordero pasivo. Sé que eso en ti puede generar una herida acerca de la masculinidad que alguien mostró. Y hablar de masculinidad abre esa herida para ti. Quizás el guión que viviste en casa o en tu relación pasada, donde él fue un hombre que usó la fuerza del león para herirte, o que usó el silencio para abandonarte, ha hecho que estés decepcionada como mujer. Y quiero pedirte que no mires a todos los hombres por igual, porque no todos son iguales a los que te fallaron o al que te falló. Solo necesitas redefinir la masculinidad incluso para ti, mujer. Y por eso necesitas mirar a Jesús. Por eso necesitas relacionarte con Jesús. No permitas que el dolor del pasado dicte tu esperanza presente. Jesús es el único hombre que nunca te fallará, porque Él es el león protector y es el cordero sacrificado y se entregó por ti también. Así que no permitas, no le des riendas sueltas a tu dolor pasado. El rol de león protector y cordero sacrificado solo Jesús lo puede cumplir. Y al aprender sobre este diseño, vamos, no solo lo hagas para evaluar a los que se fueron, sino para sanar el concepto de la masculinidad y del diseño de hombre que tú tienes en tu mente. Tu sanidad comienza cuando separes los errores de los hombres que no estaban en el estándar de Dios. Y puedes empezar a ver el estándar de Dios para poderte abrir una nueva posibilidad. Ahora quiero hablar a todos. Quiero que veas que Jesús se controló por ti. Él era el león y el cordero. Él era el león y el cordero. Entonces allí podemos encontrar el balance. Dijo no a sí mismo para decir sí a los que le rodean. Casadas, quiero hablarles nuevamente a ustedes. No usen este mensaje como una carta bajo el brazo para mañana decir, viste, tienes que ser más como un cordero. Ni tampoco salgas de aquí, bueno, mira, no saques el león, pero por lo menos saca el tigre que hay en ti, chico. Eso es usar tu fuerza para herir. En lugar de esto, sé su aliada, sé la ayuda idónea, está allí presente. En conclusión, y regresando a los hombres, Jesús nos invita a seguirlo a Él, a que podamos adoptar su tono, su postura, su enfoque, su guión. Si lo hacemos, no seremos todos iguales, pero sí seremos mejores hombres, seremos mejores padres, seremos mejores esposos, seremos mejores amigos. Y le tengo una buena noticia. ¿Te recuerdas ese King Kong que quería gobernar y estaba mostrando su fuerza, golpeando su pecho? Ese King Kong en otra de sus películas se muestra así, cercano. Y ahí extendiendo su mano con su dedo, ya no golpeando su pecho, conecta con una niña que no podía hablar. Y su conexión fue tal que con lenguaje de señas pudo llegar a su corazón y mostraba su parte amorosa. Quiero hacer un acercamiento a esta imagen. Y ahí está la niña tocando el dedo de King Kong.
No es un tema solo de golpear nuestro pecho para decir cuál es nuestra fuerza, sino de poder extender para poder conectar con el corazón de tu esposa, con el corazón de tu madre, con el corazón de tus hijas, de tus hijos o de cualquier otra mujer que no tengas que impresionar, sino simplemente mostrar que la masculinidad es diferente. Si lo hacemos, no seremos como King Kong, pero sí podemos ser como nuestro Salvador, el superhombre, el hombre perfecto. Amigo que nos visitas, aquí queremos crear una comunidad de hombres que estamos construyendo también, y tú puedes ser parte de eso. No somos perfectos, somos hombres que han decidido cambiar su viejo guión por el de Jesús. Y si quieres intentarlo, aquí tienes un lugar para intentarlo. Este es el legado, el guión, el libreto que nosotros vamos a transmitir a nuestros hijos y modelar para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y si estás pensando, Jesús, yo quiero ser parte de eso, pero tienes otro tipo de preguntas. Oye, José, ¿cómo podría ser un poco más específico en todo esto? Sí puedo ser más específico, pero no te lo voy a entregar hoy. Te lo entregaré la próxima semana en nuestra segunda parte de Hombres Modernos. Y antes de orar, antes de despedir, antes de cerrar, quiero dejarte unas preguntas a ti, hombre. Quiero dejarte un reto para esta semana. ¿Qué decía el guión de masculinidad que te entregaron cuando eras niño? ¿Eres más un león o cordero? ¿Cómo definirás la masculinidad para ti mismo a partir de ahora? Si tú vas a nuestra página web, yosoyglobal.org/Barquisimeto/, te vas a encontrar allí con algo que es un devocional para hombres, pero también con la oportunidad de hacer de hombre a hombre. Ahí tienes un código QR para llegarle más rápido. ¿Y por qué quiero entregarte esto? Porque hay un devocional específico de 21 días que comienza a partir de mañana solo para hombres. No es el devocional que recibes todos los días por el WhatsApp. Es un devocional solo para hombres y lo puedes descargar en la página web. Con el código QR le vas a llegar y vas a ver una franja naranja que dice aquí lo descargas y tú lo puedes descargar. Y si tú no estás en un grupo, escúchame bien, esto es para los que no están en un grupo hoy día. Hombres que no están en grupo. Si estás en grupo, ve a tu grupo y ten discusiones con tu grupo pequeño, con tu grupo de vida. Pero si tú no estás en un grupo, estamos abriendo exclusivamente de hombre a hombre para personas que no estén en grupo. Y con el código QR también te vas a poder inscribir en esos grupos. Al final te dice de hombre a hombre, tú cliqueas allí y te vamos a contactar para decirte cuándo comienza y cómo va a ser el proceso. Antes de orar, yo quisiera que cantáramos y después de la canción quiero entrar para hacer una oración por todos nosotros. Y mientras estamos cantando, quiero que reflexiones acerca del mensaje. Sé que los hombres tienen mucho que reflexionar, pero creo que algunas mujeres también tienen que hacerlo. Así que aprovechen este tiempo de conexión con Dios. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo
alcanzar al pecador. A la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Así es, Padre. Te damos gracias por Jesús, ese león que decidió ser el Cordero por nosotros. Danos el coraje a nosotros como hombres de usar nuestra fuerza para servir y la humildad para pedir perdón cuando fallamos. Ayúdanos a adoptar tu guión, mi Dios, para transformar nuestras vidas, para transformar nuestras casas, para transformar nuestros trabajos, para transformar esta nación. Te damos gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amigos, salgan y sean como ese león. Pero recuerda que también puedes tener la humildad y conectar. Que Dios les bendiga. Nos vemos para la segunda parte. Bye bye.